Jin agitó una mano con ligereza, casi como si apartara el tema. Entonces tú y yo no somos tan diferentes después de todo, dijo. No te preocupes. No tengo intención de volver a pasar por ese tipo de dolor. Luego, como si eso lo resolviera todo, añadió, voy a bañarme. Su actitud solo hizo que Murakan pareciera aún más exasperado. Murakan refunfuñó furiosamente con Hilly acerca de Jin mientras el chico se alejaba. Ese mocoso, Strawberry Pie, deberías dejarlo con hambre hasta que entre en razón. Hilly, sin embargo, no tenía ninguna intención de ponerse de su lado en ese punto. Iré a preparar comida para el joven amo, dijo en cambio, tranquila como siempre. Y así, el desdichado Murakan se quedó allí solo, lleno de ira justiciera y completamente ignorado. Strawberry Pie, murmuró con amargura. Ese chico no tiene remedio. La queja sonó feroz, pero debajo había una pizca de afecto impotente. En otra habitación, una voz dubitativa rompió el silencio. Jin luchó y derrotó a un guerrero de la tribu del Lobo Blanco, ¿cómo pudo ocurrir algo tan absurdo? El hablante sonaba como si realmente no pudiera aceptar la idea, como si el informe en sí fuera un insulto al sentido común. Claro que es absurdo, respondió otra voz. Probablemente solo eran bandidos haciéndose pasar por lobos blancos. Dos figuras estaban sentadas una frente a la otra en sendas sillas. La de cabello blanco claramente no se tragaba la historia. ¿Cómo se supone que un simple espadachín de 3 estrellas mate a un guerrero del lobo blanco? La de cabello negro, sin embargo, parecía haber otra posibilidad. En realidad, hay una forma. El de cabello negro era Miu Runkandel, el 9º hijo de la familia Runkandel. Con la barbilla apoyada en una mano, sonrió levemente y expuso su teoría. El que luchó contra Jin probablemente era inusualmente débil. Su tono sonaba casual, pero sus ojos prestaban mucha atención a cada reacción en la habitación. El de cabello blanco era Hetono Runkando, el 8º hijo de la familia. Cruzó los brazos y respondió con frialdad, aún así, sigue sin tener sentido. Lo que es aún más difícil de creer es que Madre confiara en el informe a primera vista. Su calma exterior permanecía, pero en sus ojos brillaba un destello agudo. Ah, sí, dijo alguien. La voz se deslizó en la conversación como una hoja, serena pero lo bastante afilada como para hacer que la habitación se sintiera más tensa al instante. Dayton Runkandel se puso rígido y miró de reojo. Eres, tú, dijo, sonando de repente mucho menos confiado. Incluso Aitona parecía un poco sorprendido por la interrupción. Por supuesto, llegó la respuesta. Bajando la voz, Daytona le preguntó a Aitona con un tono más nervioso, ¿de verdad crees que Jin lo mató? Aitona seguía sin parecer convencido. Es un monstruo a su manera, claro, pero incluso para él, eso es demasiado. Lo que preocupaba aún más a Aitona era algo completamente distinto. El verdadero problema no es si mató o no a un guerrero del lobo blanco, dijo. Es que está a punto de entrar en la clase de entrenamiento intermedio. Dayton estuvo de acuerdo de inmediato. Sí. Ese es el verdadero problema. Los dos hermanos imaginaron la situación y se vieron cada vez más miserables. Si Jin viene a la clase intermedia, estamos acabados, pensaron. Los gemelos Tona parecían completamente abatidos, y Daytona estaba igual de sombrío al respecto. Sí, en serio. Entonces una voz aguda atravesó de pronto de lleno su pánico susurrado. ¡Idiotas! Miu y Aitona se volvieron hacia el origen de la voz. Miu sonrió con desdén y preguntó, ¿qué están cuchicheando exactamente ustedes dos? La burla en su expresión hizo que los gemelos se enderezaran de inmediato. ¿De verdad les asusta tanto que Jin suba a la clase intermedia?, preguntó. La pregunta era simple, pero la presión detrás de ella hacía que sonara más a acusación que a curiosidad. Daytona y Aitona se apresuraron a negarlo. Claro que no, dijeron casi al mismo tiempo. Miu solo sonrió con más desdén. Entonces sean sinceros con su hermana mayor por una vez. Un momento antes había estado sonriendo, pero ahora ya no quedaba calidez alguna en su rostro.
Su expresión se volvió fría y carente de emoción mientras les advertía, porque lo que más odio es la lengua de un mentiroso. Me dan ganas de arrancarla de un tajo. Daytona y Aitona se pusieron rígidos al instante, temblando bajo su mirada. Los dos hermanos estaban claramente aterrorizados. Entonces Mew preguntó con una voz glacial, ¿quieren mi ayuda? Ellos la miraron confundidos, y ella explicó su idea con calma. Les prestaremos a nuestros esclavos para uso especial. La oferta fue lo bastante impactante como para dejarlos sin palabras por un segundo. Daytona y Aitona quedaron atónitos y luego abiertamente encantados con la propuesta. Después de todo, la clase intermedia de los Roncandel era básicamente un juego de supervivencia para quienes estaban calificados para entrar, junto con varios cadetes ordinarios. En un lugar así, unas manos extra, especialmente unas prescindibles, podían marcar toda la diferencia. Iban desde 3 estrellas hasta 5 estrellas, una brecha amplia que hacía que la clase se sintiera aún más tensa e implacable. Entre ellos había cadetes nuevos recién llegados, pero también los resentidos que habían quedado atrapados en esta clase durante más de 10 años sin poder avanzar. Mew y Ian habían reunido a un puñado de esos cadetes descartados, los trataron como sirvientes y les dijeron fríamente que podían ser usados para destruir a Jin. Nosotras también lo odiamos, dijeron sin vacilar. Entonces Enya esbozó otra sonrisa cruel y despiadada, y añadió, pero si no organizan esto con cuidado, más les vale estar preparados para las consecuencias, mis queridos hermanitos. De vuelta en la habitación de Jin, acababa de terminar de bañarse y aún se estaba secando el agua del cabello con una toalla, pero sus pensamientos se movían mucho más rápido que sus manos. Completé mi primera misión con éxito, así que probablemente mi ascenso a la clase intermedia ya esté decidido. Además de eso, también he alcanzado el nivel de poder espiritual de 4 estrellas, lo que significa que he crecido más de lo esperado en poco tiempo. Jin se fijó en silencio una meta clara. Necesito aprender a usar mi energía de manera adecuada y eficiente. Pase lo que pase, tengo que alcanzar la esgrima de 6 estrellas en un máximo de 5 años. Jin lo pensó cuidadosamente. Un espadachín de 6 estrellas ya es considerado un combatiente sobresaliente, y a partir de 7 estrellas, la gente comienza a llamarte un verdadero maestro. Pero ese estándar solo suena impresionante para la gente común. Desde 8 estrellas en adelante, todo cambia por completo, porque ese es el reino de lo extraordinario. Y en un continente con más de 2.000 millones de personas, menos de 100 llegan alguna vez a las 9 o 10 estrellas. Más allá incluso de eso, solo existe una presencia que se alza sobre esos límites como un dios del propio reino de la espada, el caballero Génesis. Jin apretó lentamente el puño hasta tensar los nudillos. En esta vida, alcanzaré el nivel del origen. No, iré todavía más lejos que eso. Con ese voto silencioso ardiendo en su pecho, Jin comenzó a trazar sus planes para el futuro uno por uno. Así que el primer puente que necesito cruzar es mi propio ascenso. Los gemelos Tona ya están en la clase intermedia, y eso por sí solo hace que el siguiente paso sea peligroso. Ya lo esperaba, incluso sin verlo con mis propios ojos. En el momento en que ponga un pie en la clase intermedia, no serán solo los gemelos Tona quienes me estén observando. Todos mis hermanos tendrán sus ojos puestos en mí. Jin bajó la mirada hacia la comida que Julia le había preparado y recordó su animada advertencia. Coma mucho, joven amo. Casi se quedó sin palabras. Es demasiado. Aún así, sus ojos seguían brillando con ambición y determinación. La clase de principiantes solo había estado llena de niños de un nivel parecido, así que el ambiente allí había sido relativamente cálido y amigable. Pero la clase intermedia sería completamente distinta. En un lugar donde solo importan la fuerza y la habilidad, no hay espacio para la suavidad ni la vacilación. Al final, solo hay una cosa que debo hacer. Aplastaré la clase intermedia con mi propia fuerza y me alzaré por encima de todo. Rosa estaba sentada sola en su oficina, escribiendo algo en silencio con total concentración, mientras la habitación permanecía sumida en quietud. Sin siquiera levantar la cabeza al principio, habló con una voz calmada y seria. Entra. Jin entró desde fuera y se detuvo frente a su escritorio.
Su rostro permanecía inexpresivo mientras hablaba. «Madre, ¿mandó llamarme?» La suave luz de la ventana caía sobre la figura de Rosa, haciendo que la habitación se sintiera aún más solemne. En cuanto oyó su voz, su mano se detuvo. Entonces Rosa habló con un tono suave. «Así es». Rosa levantó la vista hacia él y sonrió tenuemente. «Oí que completaste tu misión sin problemas. Y no solo eso, obtuviste excelentes resultados». «Gracias, madre», respondió Jin. Rosa pasó una página y continuó con la misma voz serena. «Además, según el informe de Boras». Extendió una mano y cerró en silencio el libro que tenía delante. Luego Rosa lo miró seriamente y dijo, «También rechazaste mi oferta de mudarte a otra habitación». Colocó ambas manos ordenadamente sobre la mesa, con la mirada firme e inescrutable, y Rosa continuó con una voz carente de emoción. «Como ya sabes, esa habitación está reservada únicamente para el niño que algún día pueda convertirse en el futuro jefe de la familia. Como el más pequeño aún era solo un bebé, ha permanecido vacía hasta ahora. A partir de este momento, puedes usarla». Jin puso ambas manos detrás de la espalda y respondió con una voz firme y respetuosa. «Gracias, madre, pero no la aceptaré». Cuando ella le preguntó por qué, Jin respondió con calma, «Puede que sea una buena habitación, pero al final no deja de ser solo una habitación. Y para mí, esa habitación se siente como más de lo que necesito en este momento». Rosa le preguntó si realmente lo decía en serio, y Jin sonrió levemente antes de responder, «Sí. Ya he tomado mi decisión». Rosa empezó a golpear con un dedo sobre el escritorio en un patrón lento y rítmico. Permaneció en silencio un momento, reflexionando sobre su respuesta con cuidadoso interés. «Muy bien, puedes retirarte». Jin inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento, aceptando la despedida sin decir otra palabra. «Sí, madre». Después de que él salió de la habitación, Rosa dejó escapar una pequeña sonrisa de impotencia. «No sé si mi hijo menor simplemente carece de codicia, o si es demasiado ambicioso. Lo que acabo de ofrecerle era la habitación del heredero, la habitación destinada al niño que un día heredará la familia Runcandel». Mientras pensaba en ello, imaginó a Jin de pie con incontables espadas apuntándole. El muchacho debería entender que, en el momento en que entrara en esa habitación, obtendría un respaldo digno de su significado. Pero exactamente al mismo tiempo, también se convertiría en un objetivo para todos los hijos que no la recibieron. Rosa volvió a sonreír para sí misma. Estoy segura de que ese chico se dio cuenta de que lo estaba poniendo a prueba. Ahora lo único que queda es observar cómo se desempeña una vez que entre en la clase intermedia. Jin caminó hasta donde estaban reunidos sus compañeros y se detuvo frente a ellos. «A partir de mañana, estudiaré en la clase intermedia», dijo. «Y una vez que llegue allí, deben saber que habrá muchas facciones esperándome dentro». Jin habló sin rodeos, sin intentar suavizar la verdad. «Desde su punto de vista, a todos ustedes los verán como parte de mi facción. Eso significa que puede que tengan que soportar dolor, humillación y presión desde el momento en que yo ascienda». Jin les dedicó una tenue sonrisa tranquilizadora y dijo con voz suave, «Pero no tengan miedo. No dejaré que hagan lo que quieran, y se detendrán una vez que yo tome por completo el control de la clase intermedia». Entonces su expresión se afiló mientras añadía con severidad, «Hasta entonces, muévanse siempre juntos, o al menos en grupos de 3, incluso fuera del entrenamiento. No anden solos si pueden evitarlo». El grupo respondió al unísono, «Sí». Al día siguiente, Zed Runcandle estaba de pie con las manos a la espalda, luciendo estricto y perfectamente sereno. Seth Runcandle, un anciano del clan Runcandle, un caballero de 8 estrellas y el hermano menor de Charon Runcandle. De pie sobre la tarima, dejó que su voz resonara por todo el campo de entrenamiento. «Este año, 10 nuevos cadetes se han unido a nosotros, y 27 aprendices han abandonado». Jin y los demás estaban de pie abajo mientras Seth volvía a alzar la voz. «Los recién llegados aprenderán de sus mayores lo que significa vivir como cadetes intermedios. Mi deber aquí es únicamente enseñar esgrima de nivel intermedio.
A menos que yo los mate personalmente, toda situación, conflicto y accidente que ocurra aquí es problema suyo. Al oír aquella declaración despiadada, Jin miró a la multitud de abajo con una expresión calmada e inescrutable. Seth levantó el mentón y gritó con fuerza: veteranos, ¿qué es lo que siempre les enseño? La multitud de abajo respondió como una sola, sus voces chocando juntas como acero. Los Roncandel no necesitan a los débiles. Todos los de abajo llevaban expresiones duras y serias mientras repetían la frase una y otra vez. Los Roncandel no necesitan a los débiles, los Roncandel no necesitan a los débiles. Incluso los compañeros de Jin, después de oír aquellos gritos atronadores a su alrededor, empezaron a sudar ligeramente por la presión en el aire. Los Roncandel no necesitan a los débiles. El cántico seguía golpeando sin parar. Jin dejó escapar una respiración silenciosa y pensó: ¡qué ruidosos! Esas palabras están llenas de malicia. Intentan aplastar el espíritu de los recién llegados antes incluso de que todo empiece. Jin bajó la mirada y distinguió dos rostros familiares entre los cadetes que gritaban abajo. Los hermanos Tona están allí. Jin miró entonces a la persona que estaba junto a los hermanos Tona y entrecerró ligeramente los ojos. El que está a su lado parece un cadete veterano. Dudo que ellos lo hayan elegido por su cuenta. ¿Miu y Yan lo arreglaron para ellos? Mientras se giraba y comenzaba a bajar, Jin pensó con silenciosa certeza: probablemente creen que esto basta para asustar a los nuevos reclutas. Bien. Les mostraré lo equivocados que están. Bajó de la tarima un paso a la vez, lento y deliberado, avanzando en línea recta hacia la multitud reunida abajo. Los hermanos Tona lo miraron con incredulidad, con el rostro rígido. ¿Qué demonios? ¿Por qué ese lunático viene hacia aquí? Y a partir de hoy tenemos a Miu y Yan respaldándonos, así que ¿por qué sigue actuando así? Jin desenvainó su espada en silencio, y en ese mismo instante un destello frío de luz brotó de la hoja. Sin vacilar, lanzó un fuerte tajo contra Kashmir, que estaba de pie cerca de los hermanos Tona. Kashmir lo fulminó con la mirada, pero ni siquiera con esa reacción pudo esquivar el golpe de Jin. Los hermanos Tona solo pudieron quedarse mirando en absoluta confusión, completamente sobrepasados por lo que acababa de desarrollarse frente a ellos. Seth observó la escena de abajo con una expresión oscura y sombría, sin decir nada mientras la tensión se espesaba. Kashmir miró hacia abajo horrorizado cuando su brazo derecho cercenado golpeó el suelo. Los cadetes que estaban cerca quedaron igual de atónitos, con el rostro pálido ante aquella visión brutal. Kashmir cayó de rodillas, aferrándose al muñón destrozado en agonía. Jin envainó su espada con calma y pensó para sí: era necesaria una advertencia. Jin Rankando recorrió a la multitud con una mirada severa y habló con una voz fría y firme. Llamen a un médico. Por dentro, sus pensamientos eran aún más afilados. Esto no fue culpa mía. Los que provocaron esto fueron ustedes. Dayton Arruncandel lo miró con abierta conmoción. Jin, has perdido la cabeza, ¿por qué blandiste tu espada así de repente? Ignorando la indignación a su alrededor, Jin bajó la cabeza y miró directamente al cadete al que había herido. Cadete, ¿cómo te llamas? El rostro del muchacho herido se torció de dolor, y el sudor ya le perlaba la frente mientras forzaba la respuesta. Soy Kajin Romero, dijo entre dientes apretados, con la voz temblando tanto por la agonía como por la rabia. Jin lo miró sin parpadear. ¿Sabes por qué te corté? Antes de que Kajin pudiera responder, Dayton apuntó furioso su espada hacia Jin y gritó: Oye, ¿por qué nos ignoras? Desenvaina tu espada otra vez. Jin volvió sus ojos oscuros y afilados hacia Dayton. Hermano, ¿no ves que ahora mismo estoy hablando con Kajin? Su tono era calmado, pero el filo en él era inconfundible. Aceptaré tu duelo después. Pero por ahora, cierra la boca, bastardo. Las palabras cayeron como una bofetada. Aitona estalló en furia al instante. ¿Cómo te atreves a actuar así después de herir a mi cadete? En el momento en que las palabras salieron de su boca, Aitona se quedó congelado. Al darse cuenta de lo que acababa de admitir delante de todos, se cubrió apresuradamente la boca con una mano, con el rostro descolorido por el miedo.
Jin solo notó el desliz y sonrió tenuemente. ¿Tu cadete? Jin giró la cabeza hacia Itona con esa misma sonrisa fina y cortante. Así que este amigo tuyo está abiertamente de tu lado, hermano. Su voz siguió fría y uniforme. Solo lo corté porque me miró con una intención asesina descarada. Los cadetes de alrededor quedaron horrorizados, y un pesado silencio se extendió por el campo. Nadie había esperado que el enfrentamiento se volviera tan feo, tan rápido. Esto es malo. Varios cadetes miraron de un lado a otro entre Jin y los gemelos Tona, dándose cuenta de que esto no era un simple estallido. Se sentía como el movimiento inicial de una brutal lucha de poder, y algunos ya podían percibir que el ambiente estaba cambiando. En lugar de asustar a su hermano menor como habían pretendido, acababan de recibir una lección delante de todos. Jin miró a Kajin, que estaba arrodillado en el suelo aferrándose al brazo destrozado, y era obvio lo que había ocurrido. Por las palabras descuidadas de los gemelos Tona, Kajin había expuesto públicamente que pertenecía a su bando. Seth Runcandel observó a Jin erguido allí con tanta osadía y llegó rápidamente a una conclusión. Esto no fue un arrebato aleatorio de violencia. Era parte de la antigua y despiadada tradición de luchas de poder del clan Runcandel. El chico acababa de hacer algo increíblemente audaz. Entonces Jin dio un paso al frente y habló con una voz severa y resonante. Cadetes, escuchen bien. Soy Jin Runcandel. Jin recorrió los rostros frente a él, con la mirada dura e inquebrantable. Pueden apuntarme con sus espadas. Pueden tenderme una emboscada, como claramente pretendían hacer hace un momento. Pero en cuanto cualquiera de ustedes muestre la más mínima señal de hostilidad, no dudaré en cortarlo exactamente igual que a él. La multitud lo miró con miedo, rígida y en silencio. La seguridad en su voz era mucho más escalofriante que si hubiera estado gritando. Seth habló con una voz severa que resonó por todo el lugar. Jin Runcandel, 13º y más joven hijo de la familia. Jin giró la cabeza hacia él al instante y respondió sin inmutarse. Sí, anciano. Un destello rojo brilló en los ojos de Seth, y la presión que emanaba de él se volvió aterradora en un instante. ¿Crees que se te permite comportarte así delante de mí? Incluso enfrentando de lleno esa fuerza aplastante, Jin permaneció perfectamente sereno. Así es, respondió Jin. Por primera vez, incluso Seth pareció ligeramente escéptico, como si la respuesta del muchacho hubiera ido más allá de lo que esperaba. ¿Por qué?, exigió Seth. Bajo la mirada atónita de los gemelos Tona y el silencio helado de los demás, Jin respondió con una voz sin emoción, porque no creo que acabe de pelear contra los gemelos Tona. Yo peleé contra usted, anciano. El rostro de Seth se volvió aterradoramente frío. Entonces extendió lentamente una mano, y una brillante luz dorada se reunió en su palma, tan intensa que hizo retroceder a los cadetes cercanos. ¿Crees que estabas peleando conmigo? Los ojos rojos de Seth volvieron a destellar. En su mano se formó una espada dorada hecha de puro poder, y una aura aterradora se extendió desde todo su cuerpo como una tormenta desatada. Seth apuntó la espada de luz hacia Jin y habló con un interés helado. Interesante. Entonces explícamelo. Dependiendo de tu respuesta. Su mirada se afiló al observar el rostro serio de Jin. Puede que te corte la cabeza aquí y ahora mismo. Después de oír el desafío de Jin, Seth Runcandel no se contuvo en lo más mínimo. Con la espada de luz en la mano y la amenaza en la voz, volvió el peligro inconfundiblemente real. Un duelo entre yo y tú. El rostro del anciano se oscureció aún más, y sus ojos rojos resplandecientes lo hacían parecer casi monstruoso. Aún así, había un rastro de sombría diversión en su voz arrastrada. Esto sí que es interesante. De inmediato, Seth Runcandel volvió a apuntar la hoja radiante directamente a Jin y exigió una respuesta. Explícate. Dependiendo de lo que digas a continuación. Jin no mostró miedo alguno. En cambio, su expresión se volvió aún más seria, con apenas un leve indicio de ira en los ojos. Seth continuó con ese mismo tono peligroso, puede que de verdad te arranque la cabeza ahí donde estás.
Jin respondió con una calma asombrosa, como si la amenaza no significara nada para él. Hoy escogió una forma muy particular de intimidación para los cadetes. Aunque yo estaba entre ellos, el objetivo de esa presión era obvio. Al oír esas palabras, Seth cerró de pronto el puño, y su rostro se volvió aún más aterrador. Jin siguió hablando sin vacilar, con la voz firme de principio a fin. Empecé a pensar en ello en el momento en que usó esa presión contra mí. En el instante en que terminó, Seth atacó. El golpe llegó tan rápido que fue casi invisible, pero no alcanzó de lleno a Jin. Solo pasó rozándolo, lo bastante cerca como para cortar el aire junto a su rostro y enviar un escalofrío violento por todo el campo. Aún entonces, la expresión de Jin no vaciló. No había ni el más mínimo rastro de miedo en su rostro, aunque un fino corte se había abierto en su piel por el borde del ataque del anciano. Seth parecía molesto ahora, fulminando a Jin con abierta irritación. Entonces, ¿por qué no te gustó que intimidara a los cadetes, causaste todo este desastre? Jin respondió de inmediato, sin retroceder ni un solo paso. Excepto por la parte de que no me gustó, todo lo demás es cierto. Seth entrecerró los ojos y replicó, entonces, si ese era tu problema, deberías haber blandido la espada contra mí, ¿por qué herir a un cadete en su lugar? Jin contestó con un tono sereno, casi casual, lo que solo hizo que sus palabras sonaran más audaces. Porque aún no puedo vencerlo. Mesa Milcano, que estaba cerca, parecía completamente atónito. Apenas podía creer que Jin estuviera hablándole así a un anciano. En ese momento, una leve sonrisa tocó los labios de Jin. Si pensara que puedo ganar, dijo con voz uniforme, no habría apuntado contra Kajin ni contra mis hermanos. Habría ido por usted. La espada de luz en la mano de Seth se desvaneció lentamente. Miró fijamente a Jin y respondió, parece que no valoras mucho tu vida, ¿o estás confiando en el hecho de que eres hijo del patriarca? Jin respondió al instante, sin siquiera detenerse a pensarlo. No. No es eso. Al oír esas palabras, la expresión de Seth se suavizó poco a poco. El filo asesino de su rostro no desapareció por completo, pero se atenuó lo suficiente como para que todos lo notaran. Jin continuó, con la voz lo bastante clara para que todos los cadetes presentes la oyeran. No creo que un Runcandel deba quedarse quieto solo porque el oponente sea más fuerte. La multitud lo miró con asombro, y Jin terminó con una fuerza serena. Perder la vida toma solo un instante. El honor dura para siempre, ¿no es así? Al oír eso, Seth soltó de pronto una risa extraña, casi encantada. ¡Qué necio!, exclamó, aunque en su tono había mucha más aprobación que burla. Allí mismo, delante de todos los cadetes, Seth Runcandel rió abiertamente por las palabras de Jin. Un necio arrogante como tú, dijo con visible diversión, de verdad sabe cómo hacer reír a este viejo. Luego, todavía sonriendo, Seth declaró, muy bien, cederé ante ti. De verdad mereces vivir como miembro del clan Runcandel. Después de eso, el anciano alzó la voz y gritó a todos los cadetes reunidos allí. Cadetes, no olviden este día. Lo que presenciaron hoy es la verdadera expresión del clan Runcandel. Lo que este mocoso les mostró es la verdadera naturaleza del camino de la espada de nuestro clan. Luego, con una expresión feroz y emocionada, Seth gritó aún más fuerte, cadetes, luchen, y no olviden jamás qué clase de sangre corre por sus venas. Después de hablar, Seth dio una última orden y los despidió. El entrenamiento comienza mañana. Los cadetes respondieron a regañadientes, pero en perfecta unísono, sí, señor. En cuanto Seth se fue, Daytona y Aitona se mostraron abiertamente hostiles, ambos mascullando maldiciones entre dientes. Maldita sea, Jin ni siquiera se molestó en mirarlos al principio y simplemente empezó a alejarse. Luego se detuvo y les dio un consejo como su hermano menor. Volviéndose por fin, miró a los dos y dijo, quizá ahora mismo le temen más a sus hermanos mayores. ¿Pero seguirá siendo así en el futuro? Al oír esas palabras, Daytona y Aitona no tuvieron respuesta. Solo pudieron bajar la cabeza y mirar al suelo. Jin habló una última vez, con una voz calmada pero punzante.
No vivan con los ojos fijos solo en lo que tienen justo delante. Sería mejor que aprendieran a mirar mucho más lejos. Cuando Jin regresó a casa, dejó la espada junto al casco negro y apenas había tomado aliento cuando Julia lo notó. Sorprendida de verlo de vuelta tan temprano, lo saludó enseguida. Joven amo, ha vuelto temprano. Jin se volvió para mirar a Julia. Julia. Ella se enderezó de inmediato y respondió, sí, joven amo. Entonces Jin dijo con calma algo que la dejó completamente atónita, confundida y sin palabras. He iniciado una lucha de poder con los gemelos Tona. Jin Runkandel, viéndose un poco cansado después de todo lo que había pasado, continuó con voz tranquila. Pero creo que mis hermanas mayores, y también Miu Runkandel, los están respaldando. Al oír eso, Kelly McLaurin se puso rígida y tartamudeó sorprendida. ¿Esas dos, de verdad, es cierto? Jin asintió brevemente. Sí. Mientras hablaba, su mente regresó al incidente de antes. Hería un cadete que claramente estaba de su lado. Y después de pensarlo un poco más, parece que ese chico pertenece a la facción de mis hermanas. Jin recordó la expresión horrorizada de Heton o Runkandel y reconstruyó la situación en silencio. Luego continuó con un tono uniforme y directo. Bueno, como dejó escapar la verdad sin pensar, ahora ha quedado expuesto como alguien que está de su parte. En cuanto mis hermanas se enteren, no hay forma de que se queden tranquilas. Se van a poner furiosas. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Jin, fría y casi divertida. Ante todo, no pueden simplemente poner a un caballero de 5 estrellas directamente de su lado cuando les dé la gana. La gente normalmente solo toma subordinados más débiles que ellos dentro de su facción, así que hay límites en lo abiertamente que pueden moverse. Julia empezó a sudar ligeramente, con el rostro lleno de inquietud mientras lo pensaba. Pero ambas jóvenes señoritas ya son caballeros, dijo con cuidado. Existe una regla no escrita de que los caballeros solo luchan contra otros caballeros. No pueden cruzar esa línea tan a la ligera. Al oír eso, Jin respondió al instante, sonando inesperadamente relajado. Está bien. Sinceramente, casi me alegra que hayan empezado a intentar disciplinarme. Esta es una de las mayores cartas ocultas de mis hermanas. Pero como ambas son caballeros, no hay una razón real para que me ataquen directamente. Jin se sentó en una silla y siguió explicando con firme confianza. Lo único que realmente pueden hacer es interferir en cómo se asignan los miembros de mi equipo y ajustar la dificultad de las misiones que recibo. Usando los privilegios que conlleva ser caballeros, pueden intentar ponerme en situaciones donde sea más probable que resulte herido o incluso muera. Luego continuó, con la mirada agudizándose. Pero entre las misiones de alta dificultad, también hay muchas misiones en solitario. Y cuando estoy solo en una misión, ¿quién exactamente va a vigilarme? Eso significa que puedo darlo todo en esas misiones sin necesidad de ocultar lo que realmente puedo hacer. Al escuchar las palabras de Jin, la expresión de Julia cambió como si de repente hubiera entendido la ventaja escondida dentro del peligro. De inmediato, Julia dio un paso más cerca de Jin con una expresión brillante y emocionada. Si ese es el caso, dijo alegremente, entonces esto podría ser una buena oportunidad para usted, ¿no? Así es. Jin sonrió tenuemente, claramente ya convencido de ello él mismo. Lo único que tengo que hacer es aceptar con gratitud la generosidad de mis hermanas y convertirla en más logros para mí. De repente, Jin se inclinó y levantó al gato negro, sobresaltándolo en el proceso. Lo atrajo a sus brazos sin previo aviso, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión parecía realmente alegre. Estoy seguro de que llevarme un gato conmigo no será un problema, dijo Jin con ligereza, casi como si estuviera probando la idea en voz alta. El gato soltó de inmediato un grito sobresaltado. Jin le dirigió una pequeña mirada divertida. Oh, pero Murakan, después de todo no te llevaré en una misión, porque tengo una misión distinta para ti. El gato negro, al oír eso, se mostró abiertamente reacio y volvió la cabeza para mirar a Jin con los ojos entrecerrados. ¿Otra misión? ¿Cuál es?, preguntó Murakan. Jin respondió con calma, te lo diré la próxima vez.
Hasta entonces, ambos necesitamos mantener un perfil bajo. A su lado, Julia asintió de inmediato y respondió con voz alegre. Sí, joven amo. Al mismo tiempo, del lado de Seth Runcandel, él estaba instruyendo a los cadetes con voz severa. Siguiente. Después de que ustedes tres terminen la sesión de entrenamiento de la tarde, recibirán entrenamiento especial en el campo de entrenamiento secreto que solo pueden usar quienes tengan sangre Runcandel. Zed Runcandel permanecía de pie en la tarima con los brazos cruzados, viéndose severo y completamente inmutable. Esos son privilegios otorgados solo a los de sangre pura, dijo con frialdad. Pero no esperen que ese entrenamiento sea fácil. Los cadetes se enderezaron y gritaron al unísono. Sí, señor. Los rostros de Detono Runcandel y Getono Runcandel seguían llenos de moretones y golpes. Seth continuó con una voz áspera y poderosa, la esgrima de nuestra familia está centrada en la fuerza. Destruye, no vacila, y lucha para vencer y tomar. La naturaleza del clan Runcandel se refleja en esa hoja. Seth siguió sin suavizar el tono. No existe una única definición fija para la esgrima de nuestro clan, aunque haya unas pocas técnicas distintivas y artes secretas que solo ciertas personas han aprendido. Jin escuchó atentamente cada palabra y pensó para sí, realmente parece que mis hermanas están furiosas. Seth Runcandel habló seriamente mientras continuaba la lección. Nuestra esgrima no tiene una forma fija. Eso se aplica al juego de pies, al ritmo e incluso a las reglas que la sustentan. Esa es la mayor diferencia entre la familia Runcandel y otros clanes de espadachines. Luego bajó la mirada hacia los cadetes y preguntó, ¿saben por qué la esgrima de nuestra familia no tiene forma fija? Al oír eso, Jin respondió sin demora. Porque el clan Runcandel posee distintas capacidades físicas y distintos talentos de una persona a otra. El anciano Runcandel asintió y respondió, así es. Luego continuó con una voz orgullosa y grave. Ser un Runcandel significa llevar una noble línea de sangre. Significa poseer un cuerpo y un talento para la espada que la gente común ni siquiera podría imaginar. Después de decir eso, miró directamente a Jin y continuó, aunque alguno de ustedes se quede un poco corto según nuestros estándares, aún así está muy por encima de lo que la gente común podría aspirar a llegar a ser. Entonces, de repente, el anciano Runcandel sonrió de una manera vagamente siniestra. Lo que han aprendido hasta ahora ha sido simple, dijo. Muy fácil. Demasiado fácil. Con eso, recogió una esfera de metal y la sostuvo donde todos pudieran verla con claridad. Ahora, dijo, voy a darle a cada uno de ustedes una de estas bolas de acero. Jin aceptó la bola de acero entre sus manos, pero su expresión se volvió de inmediato dubitativa mientras sopesaba su peso y examinaba su superficie. Observando de cerca la esfera, pensó para sí, ¿qué es esto? ¿Hay algo metido dentro? El peso y la sensación que transmitía eran demasiado extraños como para que estuviera vacía. Fragmentos de acero, explicó Seth. Esto se llama piedra clara, porque cuando la golpeas produce un sonido limpio y definido. Su tono dejaba claro que aquel objeto era más importante de lo que parecía a simple vista. Después de eso, tomó una barra de hierro y dirigió la mirada hacia la esfera de acero. Ahora les dejaré escuchar las 3 clases de sonidos que puede producir una piedra clara. Escuchen con atención. En el momento en que dijo eso, golpeó la esfera de acero sin la menor vacilación, y el agudo impacto metálico resonó por todo el campo de entrenamiento. La esfera emitió un sonido tan desagradable que Jin, Detono Runcandel y Getono Runcandel se taparon instintivamente los oídos, con el rostro tensándose por la incomodidad. Seth Runcandel preguntó con tono seco, ese sonido es bastante desagradable, ¿no? Luego, sin esperar respuesta, volvió a golpear la esfera de acero con la barra de hierro. Ahora escuchen el siguiente sonido. Esta vez, el sonido que salió de la esfera fue completamente distinto. Era claro y equilibrado, nada desagradable, y el cambio fue tan drástico que Jin y Getono Runcandel parecieron genuinamente sorprendidos. Frente a ellos, el anciano Runcandel permanecía en silencio junto a la esfera. Como acaban de escuchar,
dijo, la piedra clara produce un sonido diferente según cuánta fuerza se use al golpearla. El anciano Runcandel continuó la explicación. Si no la golpeas con suficiente fuerza, produce un sonido apagado y feo. Pero si la golpeas con exactamente la cantidad correcta de fuerza, el sonido se vuelve limpio y hermoso. Al oír eso, Jin empezó a entender qué clase de lección era realmente esta. Ya veo. El objetivo de este entrenamiento es golpearla una y otra vez hasta poder hacer que produzca el sonido adecuado cada vez. Lo que significa que esto es en realidad una lección de control de la fuerza, control de la mente y agudización de la concentración, todo al mismo tiempo. En la superficie parecía sencillo, pero el propósito detrás era mucho más profundo. Jin lo pensó seriamente. Considerando la capacidad física natural de la familia Runcandel, este de verdad es un ejercicio perfecto. Es básico, sí, pero eso solo hace que la precisión subyacente sea aún más exigente. Siguió mirando fijamente la esfera mientras continuaba con sus pensamientos. Pero aún así, a primera vista esto sigue pareciendo solo un ejercicio en el que golpeas repetidamente la piedra clara. Eso por sí solo no parece suficiente para explicar por qué se considera un entrenamiento especial reservado únicamente para la familia Runcandel. Entonces, de pronto, el anciano Runcandel sonrió otra vez de la misma forma siniestra. Blandió su espada con fuerza hacia la esfera de acero y declaró, ahora bien, déjenme mostrarles el sonido final. La curiosidad de Jin se agudizó al instante. Entonces, ¿cuál es exactamente el tercer sonido? Estoy seguro de que antes oí algo traquetear dentro de la piedra clara, como si algo suelto estuviera sacudiéndose en su interior. Fragmentos de acero, pensó. La idea encajó en su sitio justo cuando el anciano Runcandel volvió a hacer caer su espada sobre la esfera de acero. En ese momento, Jin se dio cuenta de repente de lo que estaba a punto de ocurrir, y sus ojos se abrieron de par en par alarmados. No puede ser, gritó presa del pánico. Cuando comprendió la verdad, corrió hacia Detono Runcandel y Getono Runcandel y les gritó con todas sus fuerzas, agáchense. En ese instante, la última pieza que faltaba en el rompecabezas encajó perfectamente en la mente de Jin. Entonces la esfera de acero explotó sin previo aviso. La explosión fue enorme, lo bastante violenta como para sacudir el aire y enviar una onda de choque por toda la zona. El humo y el polvo estallaron hacia afuera y se tragaron la escena. Cuando por fin empezó a despejarse, Jin, Detono Runcandel y Getono Runcandel estaban todos tirados en el suelo. Un momento después, los tres se incorporaron tosiendo y aturdidos. Daytona y Aitona seguían viéndose completamente perdidos, como si no tuvieran idea de lo que acababa de pasar. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntaban confundidos. Al ver esto, Zed Runcandel elogió abiertamente a Jin. Oh. Parece que el joven amo tiene unos instintos bastante agudos. Luego se quedó de pie mirando hacia abajo el profundo cráter que había dejado la explosión. Sí. Si golpeas la piedra clara con demasiada fuerza, explota de esa manera. Su tono era tranquilo, como si ese resultado absurdamente peligroso fuera simplemente parte de la lección. Entonces el anciano Runcandel mostró una sonrisa emocionada, claramente complacido por sus reacciones. Muy bien, dijo. Ahora ya saben todo lo que necesitan saber. Comencemos el entrenamiento. En el momento en que Zed Runcandel golpeó la esfera de acero, se desencadenó una violenta explosión que estalló hacia afuera con una fuerza aterradora. El humo y el polvo salieron disparados por el aire en todas direcciones, tragándose el campo de entrenamiento en una espesa nube gris y haciendo que toda la escena pareciera un campo de batalla durante unos breves segundos. Los tres, Jin Runcandel, Detono Runcandel y Getono Runcandel, quedaron completamente aturdidos tras la explosión. ¿Qué fue eso? Incluso ellos apenas podían procesar lo que acababa de ocurrir. Al ver que los tres habían logrado evitar la explosión directa, el anciano Runcandel dirigió a Jin una mirada de aprobación. Oh. El joven amo tiene instintos agudos. Zed Runcandel permaneció tranquilo frente al cráter dejado por la esfera de acero destrozada y continuó, así es. Si aplicas demasiada fuerza a una piedra clara, explota de esta manera. Poco a poco,
Jin, Tetono Runcandle y Getono Runcandle volvieron a ponerse en pie. Entonces el anciano añadió, después de Luna Runcandel, eres el primero que no resultó herido por la explosión. El peso de ese elogio quedó suspendido en el aire por un instante, haciendo que la lección se sintiera aún más seria que antes. El anciano Runcandel se acarició la barbilla, con una expresión pensativa y severa. A la mayoría de tus hermanos los enseñé yo. Ejercicios que parecen así de simples normalmente no son más que una formalidad para ellos. Entrecerró un poco los ojos. Aún así, no esperaba que nadie escapara de esa explosión de una forma tan limpia. Al oír eso, la curiosidad de Jin pudo más que él, y levantó la mano para interrumpir. Disculpe, anciano, ¿cómo evitó mi hermana Luna Runcandel la explosión? En el instante en que Jin hizo esa pregunta, Tetono Runcandle y Getono Runcandle giraron ambos la cabeza sobresaltados, claramente desconcertados por su audacia. Ante eso, Zed Runcandle bajó la cabeza y pareció rebuscar en un viejo recuerdo. Puede que te decepcione lo que vas a oír, dijo por fin. Jin respondió sin vacilar, está bien, ¿no? Evidentemente quería la verdad más que una historia halagadora. Los ojos del anciano se perdieron en el pasado mientras recordaba a Luna Runcandel de pie frente a una esfera de acero que explotaba, tranquila e imperturbable ante el peligro. Luna Runcandle no la evitó como tú, dijo sin rodeos. A ella también la alcanzó la explosión. Igual que los otros niños, Luna Runcandle había salido despedida hacia atrás por la detonación de la piedra clara. Al ver eso, el anciano Runcandel se había apresurado de inmediato a comprobar el estado de Luna Runcandel, suponiendo que el resultado sería grave. Pero la expresión de su rostro cambió rápidamente a sorpresa. Luna Runcandel había estado completamente bien. Estaba a salvo, imperturbable y en realidad no había sufrido heridas de verdad. La razón era simple, ya era tan abrumadoramente fuerte que ni siquiera la explosión podía dañarla como es debido. De vuelta al presente, después de escuchar a Zed Runcandle contar esa historia sobre Luna Runcandle, los tres, Jin Runcandle, Tetono Runcandle y Getono Runcandle, quedaron atónitos. Sus ojos se abrieron de incredulidad manifiesta, porque ese nivel de fuerza parecía casi irreal. Entonces Zed Runcandle continuó con un tono plano y serio. Pero a partir de hoy, ustedes tres entrenarán con piedras claras todas las tardes. Cerró los ojos un momento y añadió, hasta que puedan controlarla lo bastante bien como para producir el sonido adecuado en cualquier condición, no se detendrán. ¿Entendido? Los tres respondieron al unísono, sí, señor. Entonces la escena cambió a una hermosa tarde dentro de la habitación de Luna Runcandel, donde aguardaba una atmósfera mucho más tranquila. En ese momento, Luna Runcandle descansaba en su habitación y leía un libro en un silencio sereno. La niñera Nani entró llevando una bandeja con té. «Mi lady». Luna Runcandel levantó la vista en cuanto la vio y respondió con suavidad, Nana. Gracias. La niñera Nani sirvió una taza de té para Luna Runcandle y la dejó suavemente sobre la mesa, mientras el tenue aroma del té caliente se extendía por la habitación y suavizaba el ambiente tenso de su conversación incluso antes de que comenzara. «¿Sobre lo que me dijo la última vez?», preguntó con cuidado la niñera Nani. Luna Runcandel respondió, «Sí. Sobre mis hermanos intentando asesinar a Jin Runcandel». Después de eso, la niñera Nani se sentó en la silla junto a ella y habló en voz baja. «Sí. Ahora mismo, Lady Mio Runcandle y Anne Runcandle son las más sospechosas. También saben mucho sobre el joven amo Jin Runcandel, así que la posibilidad es alta». Luna Runcandel miró hacia la niñera Nani y murmuró en voz baja, luego sus ojos se agudizaron un poco. Actuaron imprudentemente, pero ¿cuál sería su propósito? ¿De verdad están tan locas como para intentar un asesinato dentro del castillo Tormenta? Luna Runcandel tomó su taza de té y la miró pensativa. Además, de todos modos tienen prohibido participar en la guerra de sucesión del clan Runcandel, dijo, sonando cada vez más preocupada mientras le daba vueltas al asunto en la cabeza. Sus ojos estaban llenos de pensamientos superpuestos mientras continuaba. ¿Y si padre se enterara de un plan así?
esta casa se vería sumida en el caos. Sus vidas también correrían peligro. Cuanto más hablaba, más oscura parecía la posibilidad. Al ver la expresión de Luna Rankando, la niñera Nani intentó consolarla de inmediato. ¿Cree que es posible que el joven amo Jin Runkandel estuviera mintiendo?, preguntó con suavidad. ¿Y si todo fue solo un malentendido? Luna Runkandel pensó en silencio sobre Jin Runkandel antes de responder. Ahora tiene 10 años, así que creo que ambas posibilidades siguen existiendo. Además, llevamos investigando estos 5 años y todavía no hemos encontrado nada definitivo. Luna Runkandel recordó entonces el momento en que había interrogado a Jin Runkandel. En ese recuerdo, Jin la miraba de frente y decía, no lo sé. Pero casi muero. Al recordarlo, Luna continuó, no creo que Jin Runkandel estuviera mintiendo. En aquel entonces, estaba extremadamente alerta conmigo. Luna Runkandel bajó la mirada y observó su reflejo en la taza de té. Ese tipo de reacción no aparece de la nada, dijo en voz baja. Creo que fue intuición. El niño percibió algo antes de que nadie más pudiera hacerlo. Al oír eso, la niñera Nani preguntó con una voz más seria, ¿entonces, debemos investigar a Lady Mio Rankando? Luna Rankando volvió a dejar la taza de té sobre la mesa con un suave sonido. Sí, por favor. Gracias. Su tono siguió siendo calmado, pero debajo había preocupación. Estar atrapada en este punto muerto también me está inquietando. Esto me da un mal presentimiento, admitió Luna Runkandel. La niñera Nani respondió enseguida, yo soy quien debería estar preocupada. Me temo que sus hermanos podrían volver a hacerle daño. Luna la miró y sonrió tenuemente. Hace mucho que pasé esa edad de 13 años. No necesitas preocuparte por mí. Luego, después de que la niñera Nani quedara en silencio, Luna apoyó la barbilla en una mano y de pronto se encontró preguntándose, ¿pero Jin Runkandel lo estará haciendo bien? A su lado, hasta la niñera Nani parecía estar pensando en el entrenamiento de Zad Runkando. Sí, murmuró Luna Runkando para sí. Ya va siendo hora de que ese niño me muestre los resultados de su entrenamiento ocular. Cerró los ojos un momento y se recostó en su silla. Probablemente la piedra clara le haga un poco de daño, pero se las arreglará. Verlo crecer me hace feliz. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento de Jin Runkandel, comenzó la sesión vespertina de 4 horas. Jin Runkandel entrenaba con una intensidad brutal, con todo el cuerpo empapado en sudor. Estaba tan agotado que incluso respirar con normalidad resultaba difícil. De todas las sesiones de entrenamiento por las que he pasado, esta está en otro nivel, pensó Jin sombríamente. Estaba tan exhausto que apenas podía levantar la cabeza. Esto de verdad se siente horrible. Observándolo, Zad Runkando se acercó sosteniendo una hoja de papel y se sentó frente a Jin. Descansa 5 minutos, dijo Zad Runkandel, con la voz tan seca y práctica como siempre. Jin Runkando se sentó para recuperarse, con la espada temblándole en la mano mientras cerraba los ojos por la fatiga. Al principio pensé que este entrenamiento estaba destinado a enseñarme a controlar mi fuerza y mi concentración mental, pensó. Pero eso no era toda la verdad en absoluto. Desde el principio, el verdadero objetivo era aprender a contener y controlar con precisión mi propia energía espiritual. Jin recordó la escena de Zad Runkando golpeando la esfera de acero. Si quiero destruir una piedra clara sin necesidad de blandirla como él lo hace, entonces ahora mismo todavía me falta hasta el poder más básico. El cuerpo de Jin Runkandel tembló mientras luchaba por mantener el agarre sobre la espada en su mano, negándose a mostrar debilidad incluso mientras sus músculos gritaban en protesta. Tengo que entrenar hasta que mi energía espiritual se vuelva más fuerte y más afilada, se dijo. Luego respiró hondo y obligó a que la fuerza regresara a su cuerpo. Necesito entrenar hasta poder oír correctamente la piedra clara y romperla limpiamente sin dificultad. Sentado en silencio frente a Zad Runkandel, Jin intentó estabilizar sus pensamientos. No te apresures. Cálmate. Esto es solo algo que todos mis hermanos de mi vida pasada tuvieron que soportar antes de llegar a la adultez. Si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo.
En ese momento, Zat Runcandle paseó la mirada por los tres, primero Jin Runcandle, luego Detono Runcandle y después Hetono Runcandle, observando con cuidado a cada uno por turno. Los tres lo están haciendo bastante bien, dijo. Y todos están mejorando. Cerca de allí, Hetono Runcandle estaba en medio de una discusión con Detono Runcandle. Acabas de decir que sonó flojo. Entonces Seth desvió la mirada hacia el tembloroso Detono Runcandle, que respondió de inmediato con frustración mientras discutía con Hetono Runcandle. ¿Entonces dónde está la grieta? Mientras tanto, el anciano Seth Runcandle seguía observando a Jin Runcandle, que estaba sentado allí mucho más tranquilo que los otros dos. Pero este es aún más inusual, pensó, y esa constatación lo llenó de satisfacción. Se acarició la barbilla y sonrió para sí mismo. Quizá este chico incluso rompa el récord de Luna Runcandle. Algún tiempo después, el cielo había empezado a oscurecerse y el campo de entrenamiento fue tragado poco a poco por las sombras del atardecer. Entonces la voz de Zat Runcandle resonó una vez más. ¡Qué ridículo! En ese momento, solo Jin Runcandle seguía consciente. Daytona Runcandle y Hetono Runcandle se habían desplomado y yacían desmayados en el suelo. Entonces Seth Runcandle le indicó a Jin, lleva este mensaje a tus hermanos adoptivos. Si planean volver a desmayarse mañana, no necesitan venir. Jin respondió al instante, entendido. Después de eso, se fue de inmediato. No mucho después, Detono Runcandle y Hetono Runcandle también recuperaron la conciencia y regresaron a casa a duras penas. Duraron más de lo que esperaba, pensó Jin. Aún así, al final un Runcandle es un Runcandle. Jin Runcandle se alejó con una postura orgullosa y firme que no le pegaba en absoluto al hijo menor de la familia. En todo caso, hacía que pareciera mayor que los demás. Después de que Jin Runcandle desapareciera de la vista, Seth Runcandle perdió de pronto toda compostura y gritó frustrado, ¿por qué tiene que ser el más joven? Su rostro se retorció con un profundo pesar. Si hubiera nacido 10 años antes, podría haberse convertido en un monstruo de talento que se tragara entero al clan Runcandle. Ese maldito hermano mayor, ¿qué se supone que debo hacer con esto? ¡Qué desperdicio! ¡Qué verdadero desperdicio! Seth Runcandle solo pudo sentarse impotente en el suelo, con toda la expresión llena de frustración y arrepentimiento. Por más que lo piense, siempre es igual. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Un mes después, en mayo de 1795, en los campos de entrenamiento de los cadetes intermedios, el anunciador estaba de pie ante los cadetes reunidos, listo para comenzar. ¡Atención! El anunciador sostuvo el documento con firmeza entre ambas manos y se paró frente a los cadetes, con una voz tan aguda y clara que atravesó el aire inquieto. La primera misión del año para la clase intermedia ya ha sido asignada. Los cadetes cuyos nombres sean llamados, den un paso al frente de inmediato. La primera misión es una misión de escolta. Las personas que se les ha asignado proteger son empleados recién nombrados de Nchit y Heat. Bajó la vista hacia la página y continuó leyendo los nombres seleccionados, con un tono formal e inalterable mientras los cadetes elegidos se enderezaban en sus lugares. La tercera misión es la subyugación de un monstruo. El objetivo es Arosia. Al leer esa línea, la expresión del anunciador cambió muy levemente, como si incluso a él le pareciera desagradable la misión. Aún así, siguió leyendo el documento, aunque un rastro de sorpresa permanecía en su rostro. El área de la misión es la zona no protegida dentro del territorio de Kellano. Los cadetes elegidos son, incluso antes de terminar la línea, el anunciador parecía ligeramente desconcertado, claramente consciente de que esta asignación era mucho más dura que las otras. Después de eso, continuó leyendo los nombres uno por uno. Mesa Milcano, Bellop Smiths, Scott, Taimune Marius, Kiko, Gwen, Eddington, Sierra, Vince, David. En el momento en que esos 10 nombres fueron llamados, tanto Mesa Milcano como Bellop Smith se mostraron visiblemente sorprendidos, y la tensión a su alrededor se volvió más densa al instante. Cuando terminó, el anunciador enrolló la pila de documentos sin ceremonia alguna. Hay 25 Arosia en total, dijo,
dejando que la cifra cayera pesadamente sobre los cadetes reunidos. Entonces el anunciador añadió, los Arosia tienen la costumbre de moverse en grupos, así que prepárense completamente al llevar a cabo esta misión. El rostro de Mesa Milcano se volvió serio en el instante en que lo oyó. Eso es todo. Beka les dará los detalles restantes. Disueltos. Su voz se apagó, pero la inquietud que dejó detrás no hizo más que crecer. Tan pronto como terminó el anuncio, los cadetes comenzaron a murmurar con inquietud y dirigieron la mirada hacia Mesa Milcano y Bellop Smiths. Un equipo de novatos va a someter a Arosia, susurraron algunos. ¿Qué se supone que harán contra eso? Al menos la mitad va a morir. Khan y Kashmir intercambiaron sonrisas despreciativas mientras miraban hacia Mesa Milcano y Bellop Smiths. Sus expresiones eran abiertamente burlonas. Será mejor que empiecen a preparar ataúdes e incienso desde ahora, se mofaron. Todavía queda tiempo antes de que empiece la misión, así que deberían tener suficiente tiempo para escribir sus últimas palabras. El cadete de cabello naranja se unió a Khan y Kashmir, riéndose cruelmente. O podrían correr hacia el joven maestro Hinrun Kandel y suplicarle que lo salve. Por favor, ayúdennos, estamos tan asustados. Al oír eso, Taimune Marius estalló al instante. ¿Qué acabas de decir? Pero Mesa Milcano permaneció calmada y lo interrumpió de inmediato. Déjalo, Taimune. Aún no podemos vencerlos, y esto ni siquiera es la misión en sí. Si nos lesionamos ahora, solo empeorará las cosas. Taimune Marius seguía furioso y rechinando los dientes, pero Mesa Milcano se mantuvo firme. A esos bastardos aparte, también terminaríamos causándole problemas al joven maestro Hinrun Kandel. Entonces, de repente, la expresión de Mesa Milcano se endureció. Miró fijamente a Taimune Marius con los ojos muy abiertos y furiosos, y espetó, cállate y quédate quieto, ¿ya olvidaste dónde estás? Este es el clan Runkandel, dijo Mesa Milcano con una voz baja y resuelta. Lo único que tenemos que hacer es completar la misión que se nos dio y regresar con vida después de terminarla. Su tono se volvió aún más firme, lleno de una determinación que se negaba a ceder. Esa es la única forma en que podemos derrotarlos. No gritando ahora, sino sobreviviendo y regresando con resultados. En ese mismo momento, Hetono Runkandel apretó los dientes y descargó su espada sobre la esfera con toda la fuerza que pudo reunir. En el instante en que la hoja impactó, la piedra transparente produjo una reacción violenta, y luego, con una enorme explosión de aire, su rostro se torció por el pánico. Se dio cuenta demasiado tarde de que se había excedido, y el peligro lo golpeó de golpe. Maldita sea! Un grito aterrorizado rasgó el campo de entrenamiento, y luego una enorme explosión estalló con tanta fuerza que casi parecía un cohete elevándose hacia el cielo. La piedra transparente destruida salió disparada, dejando atrás nada más que el grito de pánico de Hetono Runkandel. Cerca de allí, Hetono Runkandel no pudo hacer otra cosa que mirar con horror, paralizado por lo repentinamente que todo había salido mal. Hinrun Kandel, que había estado apartado con los ojos cerrados en concentración, de pronto oyó a alguien llamarlo con pánico entrecortado. J. Jin. Abrió los ojos al instante, y su mirada se volvió fría y afilada mientras miraba hacia la fuente del peligro sin dudar ni un momento. Jin apenas tuvo tiempo de reaccionar. Inmediatamente adoptó una postura defensiva y levantó los brazos para bloquear el objeto entrante, interceptando el golpe veloz como un rayo antes de que pudiera alcanzarlo de frente. Aitona Runkandel observaba en total pánico, con el rostro pálido. Oye, Jin, ¿estás bien? No quise hacerlo. Jin respondió mostrando un leve rastro de dolor en el rostro, aunque mantuvo la voz firme.